La oscuridad esconde secretos que podrían destruir tu cordura. ¿Estás dispuesto a enfrentarlos? En el silencio de la noche, cuando el reloj marca las horas finales de un turno, la mente comienza a divagar. Es ese momento en que la calma se siente casi letárgica, una pausa en el flujo constante del tiempo. Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos y las sombras se alargan, creando figuras indistintas que juegan con la imaginación. Las llamadas, que durante el día son constantes y urgentes, comienzan a disminuir. Tal vez alguna queja por ruido, el motor de un coche que no arranca, o un borracho dormido en su coche. Nada que realmente te siga al llegar a casa, nada que perturbe la rutina de una noche cualquiera. Pero esa noche, había algo en el aire, un susurro de inquietud que no podía ignorarse. Aquella noche de Halloween, la radio de la patrulla crepitó con una llamada distinta, rompiendo el silencio como una alarma repentina en la oscuridad. «Posible niño en peligro», dijeron. Las palabras resonaron en mi mente, cargadas de un peso que no podía ignorar. Un informante anónimo había escuchado llantos en una casa que se creía desocupada. Recuerdo cómo se me hundió el estómago en ese instante. No era tanto por el miedo, sino por el cansancio acumulado de lidiar con bromas estúpidas y falsas alarmas. Pero había algo en la voz del despachador que me hizo prestar atención. El informante dice que suena ahogado, como si alguien intentara callarlo. Esa última frase me rompió el letargo, encendiendo una chispa de urgencia en mi interior. Sin dudarlo, encendí las luces de la patrulla y me dirigí al lugar, las ruedas girando rápidamente sobre el asfalto húmedo. Al llegar, informé por radio: «Estoy en la ubicación del niño en peligro. Mantendré informado». La casa se alzaba ante mí, imponente y silenciosa, como un guardián de secretos oscuros. Estaba completamente a oscuras, sus ventanas como ojos vacíos que miraban al mundo con indiferencia. Mientras avanzaba por el camino de entrada, mis pasos resonaban en la noche, y el viento traía consigo risas lejanas, ecos de niños que aún pedían dulces, sus voces llevadas por el viento como un coro espectral. Saqué mi linterna, el haz de luz cortando la penumbra mientras me acercaba a la puerta. Estaba entreabierta, lo suficiente para que se notara. Casa vacía. Puerta abierta. Noche de Halloween. Todo lo necesario para una película de terror. Policía. Entraré a la residencia, anuncié, mi voz firme aunque sentía una punzada de nerviosismo. Solo el sonido de mi respiración y el leve zumbido de la radio en mi hombro respondieron, un recordatorio de que estaba completamente solo. Recibimos una llamada sobre un niño en peligro. Si alguien está herido, haga un ruido o grite. Avancé lentamente, cada paso medido, y entonces lo escuché. Un sollozo suave, distante pero lo suficientemente cercano como para erizarme la piel. «Alguien está herido», insistí, mi voz resonando en la oscuridad. El silencio me respondió, pesado y opresivo, pero el llanto continuó, un llanto contenido, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. En momentos de estrés extremo, los sentidos pueden engañarnos. El cerebro, en su intento por protegernos, filtra sonidos y sombras en busca de amenazas, creando una realidad alterada. Pero, ¿cómo explicas un llanto en una casa vacía? La razón se enfrenta a lo inexplicable, y la mente busca respuestas donde no las hay, atrapada en un ciclo de miedo y duda. La luz de mi linterna barrió la habitación, revelando un espacio vacío, desprovisto de vida. El polvo flotaba en el aire, iluminado por el haz de luz, y el eco del sollozo parecía venir de más adentro de la casa. Tal vez hacia el pasillo trasero. Tal vez abajo. Era difícil de determinar, como si el sonido jugara conmigo, llevándome a un laberinto de incertidumbre.
Di un paso más, y el suelo crujió bajo mis pies, un sonido que resonó como un disparo en la tranquilidad de la noche. El llanto cesó de repente, dejando tras de sí un vacío inquietante. Avancé hacia el fondo de la casa, mi linterna capturó una puerta entreabierta que llevaba a la oscuridad del sótano, una boca de sombras que parecía invitarme a entrar. «¿Hay alguien ahí abajo?», grité, mi voz temblando ligeramente. El silencio respondió, una pesadez en el aire que sentía desde que entré. Alcancé mi radio, despacho, necesito un... Estática. El ruido blanco llenó mis oídos, un zumbido constante que me hizo fruncir el ceño. Ajusté la perilla, lo intenté de nuevo. Nada. Solo más estática. Algo no cuadraba. Todo mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no tenía tiempo para jugar con la radio. Si realmente había un niño ahí abajo, no podía esperar refuerzos. Apreté con fuerza la linterna, el metal frío contra mi piel, y comencé el descenso. Los escalones crujían bajo mi peso, cada sonido amplificado en la quietud del sótano. Cada crujido de los escalones hacía crecer el eco del llanto en mi mente. «Espera», dije, intentando mantener la compostura. «Voy a ayudarte». Al llegar al fondo, pasé la luz a través del sótano, mis ojos buscando desesperadamente una señal de vida. Nada. 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 Hasta que el haz de luz golpeó algo en el rincón más alejado, un destello metálico que capturó mi atención. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, elevando la luz para revelar una jaula. No para animales. Esta estaba construida, anclada en el mismo cemento. Pesados tornillos la fijaban, barras de acero gruesas que parecían desafiar el paso del tiempo. La parte superior estaba fundida a la pared con soportes oxidados, como si alguien hubiera querido asegurar que lo que fuera que había dentro nunca se moviera. El llanto había cesado, pero en su lugar había una tensión en el aire que me hacía sentir que estaba en el centro de una tormenta. Finalmente, distinguí una pequeña silueta dentro, acurrucada en una esquina. Una figura frágil que parecía haberse fundido con las sombras. Una voz, suave y temblorosa, rompió el silencio, sus palabras apenas un susurro. «Me encierran aquí cuando no obedezco». Me acerqué con cuidado, evitando cegar a quien fuera que estuviera dentro con la luz, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «¿Quién te mantiene aquí?» «¿Estás bien?», pregunté, intentando mantener mi voz calmada, aunque sentía una mezcla de furia e impotencia. Una pausa, luego una respuesta apenas audible. «La gente mala». Las palabras eran tan tenues que casi no las escuché, como si el propio niño temiera ser escuchado. Luego, pasos pesados arriba. Lentos al principio, luego más rápidos, como un tamborileo siniestro que resonaba en mis oídos. Me congelé, mirando hacia el techo mientras el polvo caía entre las tablas del suelo, pequeñas motas que danzaban en la luz de mi linterna. Otro paso. Luego otro. Y un grito. Agudo, furioso, ensordecedor. «No. No. No. No debes estar aquí». La voz provenía directamente de arriba de mí, un rugido de ira que cortó el aire como un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del sótano se cerró de golpe, un sonido que retumbó por la escalera como un disparo. La oscuridad lo consumió todo, una negrura densa que parecía tener vida propia, envolviéndonos en un manto de miedo y desesperación. En situaciones de pánico, el cuerpo humano libera adrenalina, un torrente químico que inunda el sistema, altura nuestros sentidos, prepara el cuerpo para luchar o huir. Pero a veces, la mente se queda atrapada, congelada por el terror, incapaz de decidir qué hacer.
Es en esos momentos, cuando el mundo se reduce a una serie de latidos acelerados y respiraciones superficiales, que el tiempo parece detenerse y el mundo exterior se desvanece. La oscuridad era total, un vacío opresivo que me envolvía. Intenté calmar mi respiración, concentrándome en las pequeñas luces de la linterna. El eco del grito aún resonaba en mis oídos, un recordatorio de que no estábamos solos. El niño, apenas visible en la penumbra, se aferraba a las barras de la jaula, su silueta temblando. «No te preocupes», dije, mi voz apenas un susurro. «Voy a sacarte de aquí». Pero sabía que las palabras eran vacías sin acción. Tenía que pensar, tenía que encontrar una manera de salir. El sonido de pasos se acercaba de nuevo, un ritmo constante que me helaba la sangre. No había tiempo. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para abrir la jaula. Las sombras se mezclaban, creando formas ominosas que parecían moverse a su propia voluntad. La linterna captó un destello de metal, una herramienta olvidada en un rincón. Me abalancé sobre ella, mis manos temblando mientras la levantaba. «Voy a intentar abrir esto», le dije al niño, mi voz llena de una determinación que apenas sentía. Metí la herramienta entre las barras, tratando de hacer palanca, mis músculos tensos por el esfuerzo. El sonido del metal cediendo fue como una música, un pequeño triunfo en medio de la desesperación. Pero no había tiempo para celebrar. Los pasos arriba se detuvieron y la puerta del sótano se abrió con un chirrido. La luz del exterior iluminó la escalera, una figura oscura recortada contra el resplandor. «No», grité, mi voz resonando en el espacio cerrado. No tenía tiempo para pensar. Con un último esfuerzo, empujé la herramienta con todas mis fuerzas. La barra cedió, y la puerta de la jaula se abrió con un chirrido ominoso. «Corre», le dije al niño, mi voz apenas un susurro entrecortado. «Corre y no mires atrás». Caso sin resolver. El oficial informó haber encontrado al niño, pero fue interrumpido antes de poder rescatarlo. La casa fue encontrada vacía al día siguiente, sin rastro del niño ni de los supuestos malos. La comunidad permanece en vilo, preguntándose qué secretos esconde ese sótano. Los rumores corren como el fuego, alimentados por el miedo y la incertidumbre. Y aunque las preguntas permanecen sin respuesta, una cosa es cierta, la oscuridad aún guarda sus secretos, esperando pacientemente a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscar la verdad.